Eh, Mi madre me acaba de llamar de que en el día de hoy, cuando ella regresó de la iglesia, había una citación para ella, a nombre de ella, para Micro 9, Santiago de Cuba, la unidad que está en Micro 9. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es el acoso? ¿Cuál es el asedio con mi mamá? ¿Qué tiene que ver mi mamá conmigo? Mándeme la citación a mí, mándeme la citación a mí. Y mamá, fíjate lo que te voy a decir para cuando tú veas esta directa. Cuando a ti te citen, porque lo que te van a citar es para amenazarte conmigo, para decirte que me van a meter presa, para que tú para que, como tú me apoyas, porque mira qué pasa. A la madre de Daniel la tienen amenazada también, a esa señora la tienen vuelta loca, a esa señora, ¿entiendes? Porque no ha movido un dedo por el hijo. ¿Por qué? Porque la seguridad del Estado la cogió y la trabajó, la amenazó, porque a eso es que ellos se dedican, a amenazar, a cuestionar, a implantar el terrorismo del Estado a todos los familiares de los presos políticos. Le voy a decir algo a mi mamá. Mamá, oye que te lo estoy diciendo. Tú con esa gente no tienes nada que hablar. Te citaron, ok, ve allí, no tienes nada que hablar. Y si te amenazan con meterme presa a mí, dile que sí, que digo yo que me metan presa, para que no te dejen amedrentar, para que no te dejen amedrentar, porque ya es lo último. Dejen a mi madre tranquila que está enferma. Dejen a mi mamá tranquila que está enferma. Han amenazado a mi hija, han amenazado a mi madre, ya esta es la segunda. La última vez la detuvieron en el ferrocarril cuando fue a recoger mis medicamentos arbitrariamente. Dejen a mi mamá tranquila. Dejen a mi mamá tranquila, porque tienen que citar ahora a mi mamá. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tienen que citar a mi mamá? Me tienen el perfil hackeado, me borran directa. Es que yo no entiendo. Yo no entiendo, de verdad. Bueno, es que sí lo entiendo. Yo vivo en una dictadura. Evelyn Suñé vive en una dictadura. Y esto son las consecuencias de vivir en una dictadura. Ya citaron a mi mamá para el día de mañana que se presentase en la unidad de Micro 9 en el distrito aquí en Santiago de Cuba, para que tienen que citar a mi mamá. Mamá, ve sin susto y no te dejes amenazar. Si te dicen a tu hija te la vamos a meter presa, dile que digo yo que sí, que estoy esperando que vengan a meterme presa. Si yo por pararme aquí y decir la verdad, ¿hasta cuándo es? No me voy a quedar callada, para que lo sepa, seguridad del Estado. No me voy a quedar callada. No le tengo miedo a ustedes. No le tengo miedo a ustedes. Yo me cago en todos ustedes. Coño, hacer. Tengo a mi mamá enferma, que está cuidando a los tíos míos que tienen problemas, que la casa se le está cayendo, que la escalera se le derrumbó. Pero ahí vinieron ustedes y le quitaron la chequera, se la bajaron. ¿Sabe por qué? Porque me apoya, porque esa es mi mamá y me va a seguir apoyando. ¿Ve? Y si me meten presa, me va a ir a llevar java, no me va a dejar desamparar, para que lo sepan. ¿Entiendes? Para que no te deje mamá ya amedrentar. Y cuando tú llegas allí, cuando tú digas tu nombre, tu apellido y tu número de carnet, no tienes que hablar nada, responderle nada a ellos, porque tú no has cometido delito alguno. ¿Entiendes? Tú no has cometido delito alguno. Dejen a los familiares de los presos políticos tranquilos. Déjenme tranquila. El problema no es conmigo. Dejen a mi mamá tranquila. Mi mamá que es nerviosa, que tiene sus problemas, sus enfermedades. Déjenmela tranquila. El problema soy yo. Cítenme a mí. Cítenme a mí. Ay, señores. José David, ¿cómo no va a llorar mi hermano? Si la impotencia que de pinga lo que se vive aquí, mi hermano. ¿Eh?
con los tuyos, con tu hija, con tu madre, con todos. No. Pero es lo que tú dices, no voy a dar cuándo es. ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo es? Me tienen el perfil hackeado, me borran la directa, hacen lo que le da la gana. Pero a mi madre no me la toquen, ni a mi hija me la toco porque me vuelvo como que loca y no entiendo. Me vuelvo como que loca y no entiendo. Mi mamá que está enferma, le baja, fíjate, como mi mamá a mí me apoya, en el sentido que no me abandona, ¿ves? No es que me apoya, ni que tenga oposición, ni tenga nada, sino que sencillamente me apoya, es mi madre. Es que cuando yo no tenga que comer, de lo poco que ella tiene, ella me manda, porque es mi madre, ¿ves? Ahora vienen a citarla. ¿Para qué? Para amenazarla. Para amenazarla. Mi mamá que no sé, mamá, no te dejes amenazar. Y si te amenazan conmigo, dile que digo yo, que vengan acá a buscarme en el carro de patrulla y que me metan presa, que lo digo yo, que yo no tengo miedo. Eso es lo que me toca, pues bueno, lo voy a asumir, pero decidí como cubana no callarme ante lo mal hecho. ¿Ves? No callarme y no ser cómplice de lo que está pasando, de lo mal hecho que está pasando. Le bajaron la chequera a mis tíos que tienen problemas, que son autistas, a los dos, que mi mamá se quedó con ellos porque mi abuela falleció. Mi mamá siempre lo atendió y lo atiende, pobrecita, lo atiende bien. Le bajaron la chequera. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Sabe por qué? Para reprimirla, para amenazarla, para que se vea desamparada, pero que mi mamá, el gobierno, no acepte la migaja, ni pida nada, ni te importa nada. ¿Entiendes? Mi mamá está enferma, lleva días con presión alta. ¿Tú crees que ahora para que mi mamá la tenga que estar amenazando allá en la unidad de Micro 9 aquí en el distrito? ¿Para qué? ¿Para hablarle de mí? ¿Para amenazarla como hicieron con mi hija, que me la amenazaron, le dijeron de que me iban a meter presa? Para eso sí, para eso sí tienen el uno, denle comida al pueblo, que lo que se esté muriendo de hambre, no repriman tanto. Denle comida al pueblo. Eso es lo que tienen que hacer. Mis medicinas no aparecen. ¿Dónde aparecen? Comprado a la gente del exilio, la que lo pagan allá, aquí mismo en Santiago. Hay una farmacia que una caja de medicinas te cuesta 13, 18 dólares en americano. Ahí sí están los medicamentos. Ahí sí están los medicamentos. Deja a mi mamá tranquila. Mamá, no te dejes amenazar. No tienes nada que hablar con esos esbirros. No son amigos tuyos. No tienes que firmar nada. No tienes que aceptar alguna ayuda de nada. Esa gente son enemigos del pueblo. Y no van a se hacen los amiguitos para entrar en confianza y hacerse lo que te van a ayudar y no te ayudan nada. Porque pregunta tú, ¿para qué te detuvieron el día que te detuvieron ayer allá abajo? El día que te detuvieron allá abajo cuando me mandaron los medicamentos. Fíjate si saben, para firmar una directa y mi mamá agradecer a la persona que mandó el medicamento. Es para cuando yo hiciera la directa en el momento, ellos subirla en su página comunista, como hicieron, que la subieron, como que para dar a entender que yo digo mentira, que la que dice mentira soy yo. Cuando la señora que me llamó por teléfono de Camagüey está de testigo, que me llamó y me dijo, Evelyn, detuvieron a la persona que hizo el favor, porque nosotros ni lo conocíamos, de traerlo a Santiago de Cuba cuando yo estaba ingresada al medicamento, que detuvo a mi madre y detuvo a ese señor. ¿Por qué lo hacen? Dictadura manipuladora, es una dictadura que es mentirosa, manipuladora. Yo no, de verdad, a mí no me asombra nada, a mí no me asombra nada, porque yo sé que vivir en dictadura, esto es normal, todos estos procesos son normales, pero si tenme a mí, déjeme a mi mamá y a mi hija tranquila. Yo soy mayor de edad, yo sé, a lo mejor la gente dirá, esta está loca. Yo no estoy loca. Yo lo que tengo sentido de la justicia. Yo lo que no puedo es virar la cara a donde está, por las cosas que pasan aquí, a lo mal hecho, ¿entiendes? No puedo virar la cara con las cosas que pasan conmigo, que pasan con Daniel. Mira, a Daniel no le han dado medicamentos, todavía no le han dado medicamentos porque no se lo han dado.
Y él no, y es así, es así.